Hola, en este tutorial verás cómo hacer este diorama de una puerta mágica en miniatura. Verás cómo hacer la piedra falsa de forma realista y cómo hacer la vegetación con musgo casero de diferentes maneras para darle la forma que quieras, y puedes usar esta técnica para decorar belenes y maquetas. Una forma sencilla de hacer un mundo mágico. Vamos a empezar. Para hacer la piedra falsa voy a usar estos trozos de corteza seca. Y para que sea más fácil hacer la estructura voy a usar este aro de manualidades, que es un aro de aluminio de 10 centímetros. Vamos a acoplar los trozos de corteza, empezando por la base, y lo vamos a fijar con silicona caliente. Echar bastante cantidad, deja que enfríe, y si ves que aún no está bien sujeto, pues repite la operación hasta que quede firme. Como la parte de abajo no se va a ver, da igual que sobresalga. Y ahora, para acoplar los trozos de corteza, pues vamos a ir recortando para que nos vayan encajando tanto la forma como el grosor. En este caso, como la corteza es muy gruesa, pues yo la voy a partir por la mitad para que queden más finitas y así las pueda acoplar mucho mejor. En este caso, este arco es muy pequeño. Si lo hacéis más grande, pues no haría falta. Entonces, como esto se vuelca porque no tiene estabilidad, pues ahora vamos a poner en la otra parte para que la base sea firme. Por ejemplo, esa encaja ahí. Por eso dejo los trozos cerca para ir probando. Sujétala mientras se enfría y vamos a seguir pegando los trozos, primero en la base y luego ya vamos a ir subiendo por el arco. Este tipo de decoración lo podéis usar para hacer maquetas, belenes, porque queda, una vez que lo vernicemos, va a quedar muy realista y queda el aspecto de piedra. Sin embargo, es muy ligero porque la corteza de árbol no pesa nada. Como veis, se recorta muy bien. Le puedes dar la forma que quieras, vas uniendo, le haces el relieve y lo puedes usar para un montón de escenas. Al recortarla, como veis, van cayendo un montón de trocitos pequeños, que eso los voy reservando. No los tiréis porque los vamos a usar. Y ahora vais a ver que queda el efecto muy bonito. ¿Veis? Vais cortando diferentes formas y las dejas a mano para ir probando. Y así más o menos a ojo puedes comprobar cuál te puede cuadrar. Si no tenéis el aro, os voy a dejar el enlace en la descripción porque es bastante económico y se encuentra muy fácil. Pero si no lo podéis conseguir, podéis hacerlo o bien a ojo simplemente pegando la corteza, o podéis usar cualquier alambre. A mí me gusta porque es muy ligero y te sirve de guía para ir pegando sobre él. Porque hacerlo a ojo pues sería un poco más complicado, pero que se puede hacer. Y para pegar podéis usar silicona caliente, como estoy haciendo yo, o algún tipo de pegamento de contacto. Yo os aconsejo la silicona caliente porque es mucho más sencillo y con ella vamos a pegar todo, tanto la corteza como luego el musgo. Además es muy rápido porque enseguida enfría y ya puedes continuar. Te sirve para poner en exterior, que muchas veces me preguntáis si los trabajos sirven para exterior, pues en este caso sí. Y se pueden hacer un montón de manualidades. De hecho, pronto voy a hacer con esta misma técnica una casa de hadas con la corteza y la silicona nada más, que veréis que queda muy bonita. Con la corteza vamos a hacer todo el relieve y a cubrir los trozos donde tenemos silicona, y con las virutas que tenemos, al cortar todo lo que ha desprendido, vamos a cubrir, en este caso el aro. Vamos a coger, damos silicona en el aro y pones las virutas por encima, espera a que enfríe y se va a quedar todo cubierto, de manera que parece todo de piedra y no se ve el arco de abajo. Lo dejas enfriar, lo sacudes y si ves que no ha quedado bien cubierto, que hay trozos de arco que se ven, pues repites el proceso. Y con esto puedes usar cualquier base, ya sea cartón, alambre, aluminio como en este caso, que como lo vamos a cubrir entero, luego no se va a ver. Y todo parece
que es la forma de piedra. Y esto da muchas posibilidades. Y veréis que ahora cuando lo barnicemos se va a quedar un aspecto totalmente realista de piedra. Si quieres que sea más grueso, repite el proceso hasta que te guste. Si echas mucha silicona de golpe para darle el relieve que quieras, pues va a gotear y al final se te deforma. Entonces es mejor hacerlo poco a poco. También puedes usar estas virutas para tapar grietas donde se ve el alambre o incluso trozos del suelo, que sea que ve la silicona o que se ve el alambre y quieres taparlo. Una vez que tengas el grosor que te gusta, vamos a barnizar. Voy a usar barniz al agua brillo. Simplemente le damos una mano y dejamos secar. Ese tono blanquecino, una vez que seque, se va a quedar transparente y mira el efecto. A mí personalmente me encanta cómo queda. Y ahora vamos a decorar simplemente con musgo, que es este musgo casero que os voy a dejar el tutorial. Para que sea más sencillo he pensado hacer una plantilla. Voy a marcar en el papel de horno con un rotulador el arco para tener una referencia, y ahora la vegetación pues la voy a dibujar y simplemente echo silicona, cubro con el musgo, o bien así o bien a ojo, como en este caso. Cuando eches la silicona y el musgo encima, al presionar tiene que ser muy suave porque si no se aplasta. Hacerlo con cuidado. Y ahora retiramos, una vez que enfríe, todo el sobrante, y para darle más relieve pues simplemente sería echando más silicona encima y más musgo. Así va a ir quedando el relieve con diferentes grosores y va a quedar mejor aspecto. Volvemos a hacer lo mismo, quitamos el excedente y mirar qué bien se despega del papel de horno, que es este papel encerado. No sé si os es fácil conseguirlo. Y ahora ya, una vez que lo tenemos, vamos a hacerlo por el otro lado, porque en este caso, como se va a ver por los dos, pues lo hacemos por los dos lados. Vamos a cubrir. Y ahora vamos a ver cómo colocarlos. Como veis, es una pieza muy ligera y muy flexible. Entonces, para poderla acoplar bien, pues vamos a recortar. La puedes recortar como tú quieras. Damos silicona y pegamos. Si ves que se te queda algún hueco, como en este caso, pues simplemente vamos a rellenar con más silicona. Y por supuesto, musgo, para que se quede todo de una pieza. Vamos a coger otra y hacemos lo mismo. Puedes recortar, que ves que es demasiado grande y no te termina de acoplar, pues simplemente lo recortas más. En este caso, pues lo voy a recortar un poco más. Puedes dar la silicona también en la base, en lugar de darlo en la vegetación. Tapa con más musgo la silicona sobrante. Mirar cómo va quedando. Ahora voy a echar también por el arco. ¿Veis? Con esta misma técnica vamos a hacer también la nieve para la casa de Navidad. Estoy diseñando una, espero tenerla pronto y subo el tutorial, pero la técnica de la nieve cayendo desde el tejado va a ser la misma. Yo creo que así va a quedar bien. Por supuesto se puede echar también en el suelo. Depende de la cantidad de silicona que echéis en el suelo, pues así va a quedar el grosor, con lo cual le puede dar un montón de forma. Diferentes volúmenes, lo que lo va a hacer más realista. Además así podéis hacer arbustos, diferentes tipos de vegetación, incluso árboles.
En este caso en la parte de arriba, ¿ves? Vuelvo a echar silicona para hacer que el relieve no sea uniforme, y así va a quedar mejor. Y en el suelo pues igual. Y esto nos va a servir tanto para decorar como para cubrir cualquier imperfección. Un trozo de silicona que se queda por ahí que se ve de antes, cables si metes una luz de LED, o algún trozo del aro que todavía se ve. Ahora, con un pincel seco y suave, lo paso por toda la superficie para quitar todo el musgo que no ha pegado. Y con eso ya lo tendríamos. Como veis, es una manualidad sencilla con la que se pueden hacer un montón de trabajos. Espero que os haya gustado, ya me contáis en comentarios. Y como siempre, muchas gracias y hasta pronto.